Bueno, buen día a todos. Les doy la bienvenida a un nuevo Ateneo de la Sociedad de Cardiología de Salta. En esta ocasión traído a ustedes en colaboración con el Servicio de Cardiología y con la Residencia de Cardiología del Hospital San Bernardo. Mi nombre es Matías González. El tema que nos reúne hoy es revascularización versus terapia médica óptima en enfermedad coronaria con FEI deprimida. En esta ocasión la dinámica es una controversia entre dos posturas: la revascularización asociada a la terapia médica óptima o la terapia médica óptima aislada. Nuestros disertantes son la doctora Conic Florencia y la doctora Preciado Liz. Ambas son residentes de cuarto año de la Residencia de Cardiología del Hospital San Bernardo, con actividades ya de años de trayectoria en CONAREC. Y tenemos dos panelistas para ambas posturas. Uno es el doctor Alejandro Fara, que está en la sala, especialista en cardiología e intervencionismo cardiovascular, es director médico, ex director médico del Hospital San Bernardo y miembro del servicio de hemodinamia del Hospital San Bernardo también, y el Hospital Privado de Tres Cerritos. Y el doctor Alejandro Amoroso, especialista en cardiología. Y el doctor Alejandro Amoroso, especialista en cardiología y cuidados postoperatorios en cirugía cardiovascular, jefe de unidad coronaria del Hospital San Bernardo, miembro del Comité de Cardiopatía Isquémica de FAC y expresidente de la Sociedad de Cardiología de Salta. Así que bueno, para empezar con la controversia, le voy a dar la palabra a la doctora Preciado Liz. Ella nos va a hablar de su postura respecto a los pacientes con enfermedad coronaria y FEI deprimida. Bueno, buenos días a todos. Antes de comenzar, quisiera agradecer a la Sociedad de Cardiología de Salta y obviamente al programa de cardiología del Hospital San Bernardo, que nos ha permitido este espacio para interactuar acerca de este tema tan controversial en la cardiología. Bueno, hoy vamos a presentar enfermedad coronaria en fracción de eyección deprimida, revascularización versus tratamiento médico óptimo. Antes de comenzar, quisiera tomarme unos segundos, reconocer a mi compañera, con Flor, con quien hemos compartido estos 4 años de formación en el servicio acá en el Hospital San Bernardo, y como bien dijo Matías, hemos hecho partícipes de CONAREC y a nivel, digamos, nacional de varias presentaciones, siendo este nuestro último Ateneo que presentamos en esta etapa formativa, así que son ustedes partícipes de justamente este último Ateneo juntos. Bueno, ahora sí, a modo de introducción, sabemos que las enfermedades no transmisibles son la mayor causa de muerte a nivel mundial. Esto ha quedado registrado durante el largo de los años, dándose a conocer en los últimos registros de la Organización Mundial de la Salud, que en comparado con lo que se registró en el año 2000, ha aumentado el 28% de las enfermedades no transmisibles, siendo así las enfermedades cardiovasculares la causa número 1 por encima de cáncer, enfermedades respiratorias y diabetes. Esto hace que aproximadamente cerca de 17.9 millones de muertes sean a causa de muerte cardiovascular. Asimismo, como podemos observar en este gráfico, que es un gráfico filtrado de la Organización Mundial de la Salud, en donde específicamente vemos que en Argentina, hasta los registros del 2019, tanto para hombres como mujeres de todo tipo de edad, dentro del top 10 de causas de muerte encontramos lo que es la cardiopatía isquémica, la enfermedad cardioisquémica, como la principal causa de muerte. Entonces, esto hace que, a su vez, esta progresión de enfermedad coronaria hace que de determinado tiempo se convierta en síndrome coronario crónico, y con esto un aumento en cuanto a la insuficiencia cardíaca con disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, y por ende mayor mortalidad, mayor internaciones por insuficiencia cardíaca descompensada y peor calidad de vida en los pacientes. A su vez, esto hace que en el transcurso de los años se hayan ido desarrollando diferentes estrategias terapéuticas en pro de aumentar la supervivencia, la mejoría de la calidad de vida y, por supuesto, la clase funcional. Entonces, dentro de estas estrategias se ha determinado inicialmente el tratamiento médico óptimo, bien, y posteriormente se han estado evaluando otras estrategias justamente de revascularización para la cardiopatía isquémica, como lo es la intervención coronaria percutánea y la cirugía de revascularización miocárdica. Pero ¿realmente estas últimas aportan beneficio extra? Bueno, vamos a iniciar con lo que sería el tratamiento médico óptimo a favor de este. Desde hace muchas décadas se han ido registrando diferentes ensayos y estudios
Como por ejemplo, podemos observar que es del año 1997, que lo publicó Lancet, la revista Lancet, en donde ya hablaba desde, digamos, de comparar justamente la angioplastia coronaria versus el tratamiento médico para la angina. Esto se denominó el ensayo RITA 2, ¿sí? Que fue estudiado en 20 centros de Londres y de Irlanda, en donde abarcó aproximadamente 1.018 pacientes que ya tenían enfermedad coronaria que era adecuada para revascularización. Dentro de esto se comparaba la ATC versus el tratamiento médico conservador a este momento, y de acá ya nos comienza a llamar la atención a qué denominábamos tratamiento médico conservador. Y es que para esta época el tratamiento médico era únicamente basado en beta bloqueantes, bloqueantes cálcicos o nitratos de acción prolongada asociados a la aspirina. Dentro de lo que se evaluaba, ¿sí?, a largo plazo de la ICP, especialmente en comparación con lo que sería el tratamiento médico continuado a largo plazo, se estudiaba el compuesto de muerte más el infarto de miocardio no fatal. Entonces, ¿qué fue lo que vimos en estos de los primeros ensayos? Bueno, el seguimiento a largo plazo, que era lo que quería ver este estudio, se evidenció que tanto para lo que sería la intervención coronaria percutánea como con el tratamiento médico, teniendo en cuenta que solo nos manejábamos con estos fármacos, nos dábamos cuenta que para toda la mortalidad de todas las causas era igual, ¿sí?, la mortalidad en ambos grupos, como podemos también observar en esta curva de Kaplan-Meier. Asimismo, el endpoint secundario, que era el total de muertes, ya sea por cualquier causa de muerte o infarto de miocardio, también nos damos cuenta que si bien mostraba una pequeña, digamos, diferencia a nivel de lo que es el gráfico, cuando nos dábamos cuenta de los números nos daba una P que no era significativa. Por lo tanto, en este caso ya se comenzó a ver que el tratamiento médico, incluso con estos fármacos, se evidenciaba que era a favor o que no era en contra o no inferior a lo que sería la angioplastía coronaria. Asimismo, para esto Yusuf y colaboradores ya comenzaron a abarcar más ensayos de los siguientes años, en donde en este caso se evaluaban, los Yusuf y colaboradores llevaron a cabo este metaanálisis evaluando el efecto de la cirugía de revascularización miocárdica, pero ya en la supervivencia de la descripción general de resultados de varios ensayos, sobre todo 7 ensayos randomizados, dobles ciegos y prospectivos, de 10 años de evolución. ¿Esto qué quiere decir? Que se estudiaron a más o menos 1.300 pacientes, tanto para tratamiento médico como para cirugía de revascularización, entre 1972 y 1984. Démonos cuenta que esto incluso fue antes del que mostré anteriormente, ¿sí? Y aún así nos dábamos cuenta que a largo plazo, si bien comparábamos lo que era un tratamiento junto con el otro, ¿sí?, en este caso nos mostraba que el beneficio era a largo plazo de lo que sería la revascularización por cirugía de revascularización, no así por angioplastía, a 5 años, a 7 años, pero que a los 10 años ya la P no era tan significativa. Y si nos íbamos a fijar en lo que serían los primeros años de vida, sobre todo 1.8 de inicio de la terapia, nos dábamos cuenta que las drogas de base eran beta bloqueantes, antiagregantes, y que se agregaban ya los digitales y los diuréticos. Pero cuando se seguían viendo los registros de los pacientes, nos dábamos cuenta que, por ejemplo, los beta bloqueantes únicamente se utilizaban el 60% durante el primer año. Esto quiere decir que a partir del segundo, tercer, etcétera, hasta el 12º año, no cumplía el tratamiento médico óptimo, sino era únicamente el efecto de la revascularización. Entonces, abordando el tema del tratamiento médico óptimo, ¿sabemos realmente a qué nos referimos? Bueno, hoy en día se sabe que no es únicamente la terapia farmacológica intensiva, sino que a su vez el tratamiento médico óptimo abarca también lo que sería la intervención en el estilo de vida. Desde hace muchos años ya se sabe que la cesación tabáquica, que es uno de los principales factores de riesgo, asociado a todo lo que sería la terapia médica farmacológica, ha disminuido lo que sería la mortalidad y por ende el riesgo de infarto agudo de miocardio. Esto también quedó demostrado en este registro que llevó a cabo Yusuf y colaboradores en 2002, en donde justamente nos evidenciaba el potencial acumulativo en la reducción de riesgo relativo cuando se
consumían, digamos, algunos de los fármacos que ya venimos viendo, aspirina, betabloqueantes, aquellas se agregaban lo que serían los fármacos para la dislipidemia y los DIECA, que vinieron a formar un antes y un después en lo que sería la patología cardíaca. Asimismo vemos entonces que lo que sería la disminución del riesgo relativo, como podemos ver, desde el 8% cuando no se trata hasta disminuir a un 2% cuando tenemos un buen tratamiento. Entonces, hay que hacer hincapié en que la intervención en el estilo de vida abarca una buena alimentación, control de glucemia, adherencia al tratamiento y a los controles del mismo, controlar la hipertensión y no por último olvidarnos que hoy en día toma mucho más importancia lo que sería la rehabilitación cardiovascular, sea o no sea revascularizado el paciente, como bien nos indica la guía, la última guía de síndromes coronarios crónicos de la Sociedad Argentina de Cardiología. Bueno, siguiendo entonces justamente en esto de demostrar que el tratamiento médico, cuando más fármacos mostramos, justamente adherimos al tratamiento, se llevó a cabo el gran ensayo Courage, ¿sí? En donde justamente la adherencia al tratamiento fue uno de los principales puntos a favor de este trial, en donde abarcaba la terapia médica óptima con o sin intervención coronaria percutánea para pacientes con enfermedad coronaria estable. Este fue publicado en el 2007, que abarcó aproximadamente 1 a 1 de los pacientes para el grupo tanto de PCI como de tratamiento médico. Fueron a partir de 50 centros de Estados Unidos y Canadá, registros que se llevaron a cabo desde el 99 hasta el 2004, y lo que buscaba como criterio primario de estudio era la muerte por cualquier causa e infarto de miocardio no fatal, con un seguimiento aproximado de 4.6 años. Es importante mencionar qué criterios de exclusión además, digamos, de incluir a los pacientes con enfermedad coronaria, cuáles pacientes no fueron aleatorizados en este caso. Y presentamos todo lo que sería pacientes con clase funcional 4 persistente, una ergometría de alto riesgo, que tuvieran ya insuficiencia cardíaca refractaria o shock, fracción de eyección menor al 30%, revascularización en menos de 6 meses previos y una anatomía no adecuada para angioplastía. ¿Bien? Entonces, en este caso lo que fuimos viendo es que además el tratamiento médico ya se incluyeron más drogas de las que se han venido estudiando, como por ejemplo la doble antiagregación, ¿sí? Aspirina, clopidogrel, metoprolol, amlodipina, losartán o lisinopril en este caso, mononitrato de isosorbide, simvastatina y ezetimibe. Estos porcentajes son los que a partir del segundo año hasta el quinto año se mantuvieron en este porcentaje de adherencia de los pacientes, es decir, que desde el primer año hasta el quinto año, los pacientes que fueron incluidos en este trial mantuvieron una buena adherencia de los principales fármacos. Esto quedó registrado justamente en los gráficos de Kaplan-Meier, en donde podemos observar que el endpoint primario, que es la muerte por cualquier causa, infarto de miocardio no mortal, cuando se comparaba lo que sería la intervención coronaria percutánea con el tratamiento médico óptimo, vemos que los porcentajes son similares y que por ende la P no es significativa cuando comparamos ambas terapias. Asimismo, lo que es la muerte por cualquier causa, la hospitalización por síndrome coronario agudo y por un infarto agudo de miocardio. Aunque hay que aclarar que la angina, el alivio de la angina, fue un poco más significativo en la intervención coronaria percutánea. Entonces, de este estudio, importante destacar que a inicio se querían evaluar 35.000 pacientes, pero que de los cuales terminaron siendo randomizados únicamente 2.200 pacientes, lo que hace que este estudio haya abarcado únicamente 6.4% de la población que quería estudiar. Además, la población que se estudió eran pacientes de bajo riesgo, ya que acuérdense que excluía a los pacientes que tuvieran una ergometría positiva, por ejemplo, o que tuvieran insuficiencia cardíaca en estados 3 y 4. Es decir, que incluía pacientes 80% asintomáticos o en clase funcional 1 o 2 y con una fracción de eyección mayor al 60%. Asimismo, el alto riesgo angiográfico únicamente fue en el 70%, que incluía múltiples vasos o que tuviera compromiso de la DEA proximal.
Asimismo, la PCI no fue completa la revascularización y además hubo escaso uso de stents con fármacos liberadores. Entonces, ¿qué es lo importante de este estudio? Que el tratamiento médico óptimo cobra importancia, ya que este estudio tenía enfermeras especializadas que guiaban a los pacientes para comprobar su adherencia entre 1, 2, 3, 6 y cada 6 meses iba haciéndoles controles para que, digamos, se tuviera la adherencia que se requería para evaluar el tratamiento médico óptimo y además la medicación es gratuita. Entonces, si seguimos avanzando en el tiempo y ampliamos los trials analizados, este metaanálisis que fue publicado desde 1970 a 2011, ya un poco más hacia esta década, incluyó varios ensayos prospectivos, más de 7.000 pacientes, también con un seguimiento a largo plazo, y que ya incluía otros de los fármacos que venimos viendo, aspirina, betabloqueantes, IECA y estatinas que cobran principal importancia en lo que es la cardiopatía isquémica, y como podemos ver, la adherencia de los diferentes trials, tanto para el PCI como para el tratamiento médico óptimo de los diferentes fármacos, fue una buena adherencia a lo largo del tiempo. Sin embargo, cuando se evalúan los criterios de estudio primarios, tanto la muerte, ¿sí?, como lo que sería el IAM no fatal, como la angina, todos presentaban digamos, una mejoría parcial con PCI, pero sin ser inferior el tratamiento médico óptimo solo con estos 4 fármacos. Dentro de estos también ya comenzó a haber otro tipo de pacientes, como el caso del BARI, que fue en pacientes diabéticos, y lo que entonces quiso demostrar este metaanálisis es que la implantación inicial de stent para enfermedad coronaria estable no evidencia un beneficio en comparación con el tratamiento médico óptimo inicial para la prevención de la muerte, el infarto y la angina. Y teniendo en cuenta que ya se estudian otros pacientes, o sea, se hincapié en otros pacientes, ¿realmente son todos los pacientes iguales de candidato a los tratamientos? Bueno, como les venía hablando, este estudio, el BARI, fue un estudio randomizado de terapias únicamente en pacientes diabéticos y que a su vez tuvieran enfermedad coronaria. Se llevó a cabo entre el 2001 y el 2005 y se comparaba justamente la revascularización más tratamiento médico versus el tratamiento médico, y dentro de este incluía lo que era la terapia de insulina más tratamiento farmacológico cardiológico. Los criterios de inclusión, obviamente diabetes tipo 2, enfermedad coronaria severa que se hubiera evaluado por cinecoronariografía, y a tener en cuenta los criterios de exclusión, que tuvieran una creatinina aumentada, la glicosilada más de 13 y que tuvieran clase funcional 3 y 4. Cuando evaluábamos los criterios de evaluación, tanto el primario como el secundario, nos dábamos cuenta que ninguno alcanzó una P significativa y por lo tanto la revascularización precoz versus el tratamiento médico óptimo en estos pacientes diabéticos, la disminución no fue significativa en cuanto a la tasa de muerte o eventos cardiovasculares. Esto es lo que nos hace pensar entonces realmente, ¿son estos estudios tan significativos o nos dan el puntapié para otros estudios? Bueno, algunas críticas, claramente no o poca utilización de los stent liberadores de drogas. Además, como les hice hincapié en varios de los estudios, se utilizaba cualquier grado de isquemia, es decir, que muchos o el gran porcentaje de pacientes eran pacientes de bajo riesgo o intermedio riesgo y que por ende no se beneficiaban de la revascularización temprana, y además se evitaron incluir pacientes con anatomías de alto riesgo en el grupo de tratamiento médico óptimo. Es decir, íbamos analizando diferentes subgrupos, pero los que mejor nos convenían. Es así como entonces llegó el gran estudio Isquemia, en donde justamente evaluaba la terapia invasiva inicial versus la conservadora en estos pacientes con enfermedad coronaria estable, que tuvieran una isquemia moderada a severa. Lo que buscaba justamente era un criterio de evaluación combinado en cuanto a muerte por causa cardiovascular, infarto, hospitalización por angina inestable, insuficiencia cardíaca o paro cardíaco reanimado. Un seguimiento también a largo plazo de 3.2 años en 320 sitios diferentes de 37 países y que abarcó más de 5.000 pacientes, lo que lo hizo un estudio pivot para lo que se viene después. Importante destacar, como les dije, este estudio sí incluyó pacientes que tuvieran
isquemias moderadas a severas, pero la particularidad fue que estas pruebas fueron no invasivas, es decir, con SPECT de alto riesgo, un ecocardiograma, resonancia magnética, prueba de esfuerzo también de alto riesgo y que tuviera una anatomía favorable para revascularizar. Asimismo, la exclusión fue falla renal, fracción de eyección reducida, menos del 35%, y una clase funcional 3 o 4. Entonces, cuando evaluábamos los resultados que este gran estudio nos dio, nos dábamos cuenta que el evento combinado de lo que sería el outcome, nos dábamos cuenta que para la muerte fue de 12.20 en lo invasivo y de 13.58 para lo conservador. Es decir, la P tampoco fue significativa a lo largo del tiempo. Asimismo, para la muerte por causa cardiovascular o IAM, muerte por cualquier causa y infarto agudo de miocardio. Lo que nos quiere decir que la diferencia porcentual fue no significativa en todos los puntos digamos, a valorar, ya que tenía menos de 2 puntos de diferencia porcentual. A destacar que ya se incluían pacientes diabéticos dentro de este estudio, fracciones de eyección que eran mayores, y también los fármacos que se venían estudiando fueron con una buena adherencia. Entonces, esta isquemia moderada o grave no se encontró evidencia de que una estrategia invasiva inicial versus la conservadora redujera cualquier evento combinado. Y lo que sí hay que destacar es que el tratamiento invasivo con angioplastía tenía mucha mayor cantidad de infarto agudo de miocardio periprocedimiento. Hay que ver que también, como les venía diciendo, no todos los pacientes son iguales. Este subgrupo de la isquemia, que justamente evaluaba el subgrupo renal, pacientes con un MDRD menor a 30 o que ya estuvieran en diálisis, a su vez con una isquemia moderada severa, fueron pacientes, más de 800 pacientes, en donde evaluábamos que tampoco la fe fue significativa ni para el compuesto primario de muerte o infarto no fatal, como para el compuesto secundario del resto de los eventos evaluados. Entonces, con los nuevos fármacos con fracción de eyección reducida, ¿qué nos planteamos? Bueno, si bien no han salido estudios en síndrome coronario crónico propiamente, los nuevos estudios a los cuales nos referimos, los ARNI y los inhibidores de la SGLT2, evaluamos que en los principales estudios de fracción de eyección reducida que demostraron la disminución notable en la mortalidad de estos pacientes, nos dábamos cuenta que dentro de su fuente las causas principales de esta insuficiencia cardíaca, en más del 50%, era de cardiopatía isquémica, lo que nos hace pensar que este beneficio también abarca los síndromes coronarios. Asimismo, quedó registrado tanto en el EMPERO Reduce como en el DAPA Heart Failure, en donde la cardiopatía isquémica es más del 50% de la causa de estos pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Es así como con el tiempo se han venido evaluando nuevos estudios y nuevas patologías, nuevos fármacos incluidos en estos estudios, y este es el último estudio en donde se estudió, digamos, desde agosto del 2013 hasta marzo del 2020, más de 40 centros del Reino Unido que abarcaron 700 pacientes, el ensayo REVIVE, en donde evaluaba la revascularización percutánea para la disfunción ventricular izquierda isquémica. Fue un seguimiento de más de 41 meses, un ensayo prospectivo, multicéntrico, aleatorizado y abierto, en donde evaluaba el compuesto primario, que fue muerte por cualquier causa, y hospitalización por insuficiencia cardíaca. Rápidamente, algo para incluir, los criterios de inclusión sí abarcaban fracción de eyección reducida menor al 30%, una enfermedad coronaria severa, bien, y además se evaluaba la viabilidad en más del 30% más de 30% de la disfunción de estos segmentos. Se evaluaba por ecoestrés con dobutamina. Y los mayores criterios de exclusión fue que tuviera clase 3 de angina, ¿sí? Un infarto agudo previo, y que estuviera hemodinámicamente inestable. Cuando evaluamos los resultados, nos damos cuenta que para la muerte de cualquier causa y las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, los porcentajes son similares y que por ende las pacientes con fracción de eyección grave del ventrículo izquierdo en riesgo de muerte por cualquier causa no fue menor con ICP más tratamiento médico que con solo tratamiento médico óptimo. ¿Bien?
Asimismo, cuando evaluamos los otros criterios secundarios, que eran en lo que es la fracción de eyección en el tiempo, la fracción de eyección fue similar en los dos grupos a los 6 meses, y el cuestionario de calidad de vida de Kansas City pareció favorecer un poco al grupo de PCI a los 6 meses, pero vuelve a ser mínima la diferencia con el pasar del tiempo. A destacar únicamente que además de los fármacos que ya conocemos, en este ensayo se incluyeron los los inhibidores del receptor de angiotensina de neprilicina. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que nos hace pensar del tratamiento médico óptimo? Bueno, además de lo que venimos viendo, es importante los fármacos antianginosos, que para el 2018 un grupo de expertos se reunió evaluando cuáles serían las principales posibles asociaciones dependiendo de los diferentes pacientes que tuviéramos al frente para tratar. Esto lo que llevó a la conclusión es que la mezcla de fármacos antianginosos mejora la calidad de vida, alivia los síntomas, prolonga la tolerancia al ejercicio y mejora el pronóstico, evitando infarto, muerte cardiovascular prematura. Por esto, en la última guía de síndrome coronario crónico de la Sociedad Argentina de Cardiología nos evidencia diferentes y, como se pueden dar cuenta, muchas de las sugerencias, tanto de combinaciones o de monodrogas posibles, según características clínicas y o comorbilidades de cada paciente que se adaptan a la disponibilidad de fármacos antiisquémicos en nuestro país. Y esto es sumamente importante porque en el consultorio nosotros vamos a ver pacientes con insuficiencia cardíaca, con hipertensión, con diabetes, con defectos de la conducción, con insuficiencia renal y con muchas otras comorbilidades. Así que el tratamiento médico, una amplia herramienta. Entonces, el tratamiento médico óptimo, que como sabemos no solamente son fármacos, sino como bien les pongo en el gráfico, rehabilitación, adherencia, dieta, etc., se ha demostrado que disminuye un 70% de riesgo relativo de muerte o infarto a los 2 años con la prevención secundaria, y que la estrategia es la estrategia más costo efectiva para síndrome coronario crónico por sobre la estrategia invasiva, y por ende hay que considerar optimizar el tratamiento farmacológico con fracción de eyección reducida con los nuevos fármacos como ARNI e inhibidores de la SGLT2, por lo que la revascularización rutinaria y generalizada no es superior al tratamiento médico óptimo, siempre y cuando se tenga en cuenta la evaluación por el HERT. Bien, doy palabra a mi compañera, ¿sí?, que va a disertar sobre revascularización. Bueno, buenos días. Como el doctor González ya me presentó, mi nombre es Florencia Koenig y yo voy a disertar a favor de la revascularización en estos pacientes que presentan enfermedad coronaria y FEI deprimida. Como sabemos, en los pacientes con cardiopatía isquémica ya coronaria y estable, el principal manejo de estos pacientes se van a basar en 3 focos. Primero, en el alivio de los síntomas; por segundo, una prevención de eventos no fatales; y por último, en mejorar la supervivencia a largo plazo. Como bien ya habló mi compañera, la terapia médica es una gran opción para estos pacientes. Se ha demostrado en todos estos trials el gran beneficio que tienen nuestros pacientes con una terapia médica óptima, por lo que es recomendado que todos nuestros pacientes los podamos ofrecerles este tipo de terapéutica. Pero, ¿nos quedamos tranquilos solo ofreciéndoles terapia médica óptima o podemos llegar a ofrecerles algún otro tipo de intervención justamente para poder aliviar sus síntomas y mejorar la supervivencia? Bueno, un poco qué es lo que nos dice la evidencia sobre esto. Ya hace algunos años, en el 2011, se publicó un trial denominado STITCH, en donde se pudo estudiar para poder establecer el papel que tiene la revascularización mediante cirugía en aquellos pacientes que presentan enfermedad coronaria de las arterias coronarias e insuficiencia cardíaca, ¿sí? Se aleatorizó más de 1.200 pacientes que presentaban una FEI
de 35% o menor a esta, y enfermedad de las arterias coronarias, obviamente que estas sean susceptibles de poder revascularizar mediante cirugía. Fueron aleatorizados al azar, ya sea a terapia médica sola o terapia médica más cirugía. El endpoint primario fue la tasa de muerte por cualquier causa, y los principales resultados secundarios incluyeron tanto las causas de muertes cardiovasculares y muerte por cualquier causa u hospitalización por causas cardiovasculares. Y si bien vamos a ver que en este ensayo aleatorizado no hubo diferencias significativas entre el tratamiento médico solo y el tratamiento médico más cirugía con respecto al endpoint primario de muerte por cualquier causa, vimos que aquellos pacientes que eran asignados a cirugía en comparación con los asignados a terapia médica sola tenían tasas más bajas de muerte por causas cardiovasculares y de muerte por cualquier causa u hospitalización por causas cardiovasculares, como podemos ver en los gráficos en pantalla. Además, cuando vamos a hacer algunos subanálisis de este mismo estudio, pudimos ver de que la adición de la cirugía a la terapia médica también redujo las formas más comunes de muerte que suceden en los pacientes con cardiopatía isquémica, que son la muerte súbita y los eventos fatales por fallo de bomba, que estos dos pueden ver de que ambos tienen P significativa. Y sobre todo estos beneficios se observaron principalmente después de los 2 años de revascularización. Cuando seguimos estudiando un poco más sobre este mismo trial, algunos otros subanálisis, cuando vamos a estudiar si este beneficio lo tenemos en distintas edades, sabemos que los pacientes mayores tienen muchas más comorbilidades que los pacientes más jóvenes, pero cuando comparamos tanto la terapia médica sola o terapia médica más cirugía en todo el espectro de edades, podemos ver de que la cirugía fue completamente superior al tratamiento médico con respecto a la mortalidad cardiovascular. Cuando seguimos haciendo un pequeño subanálisis también de este mismo trial del Stitch, pudimos objetivar la importancia pronóstica que tiene la capacidad del ejercicio en pacientes con una disfunción isquémica del ventrículo izquierdo, obviamente que sean elegidos para cirugía. Estas observaciones sugieren que los pacientes con disfunción del ventrículo izquierdo mejoran la capacidad del ejercicio y tienen una mejor supervivencia en aquellos que se los puede revascularizar versus aquellos pacientes que quedan solo con tratamiento médico óptimo. Y como sabemos, por supuesto, la capacidad de ejercicio que sea deficiente se ha asociado con mayor mortalidad con nuestros pacientes. Posteriormente, este mismo estudio se ha extendido a los 10 años de valoración, en donde se ha publicado recientemente el estudio Stitches, que es el mismo corte de pacientes que presentan enfermedad coronaria y FACE del menos de 35%, también valorando los endpoints primarios de mortalidad por cualquier causa y endpoints secundarios de mortalidad por causa cardiovascular, morbilidad cardiovascular, que incluía el ingreso hospitalario por insuficiencia cardíaca y IAM, con una mediana de seguimiento de 9.8 años, y podemos ver que en los endpoints secundarios todos dieron significativos a favor del grupo quirúrgico. Por lo tanto, podemos ver que todos estos beneficios que habíamos encontrado desde el 2011 en aquellos pacientes que se revascularizaban, no tan solo mejorando la sobrevida de los pacientes, sino también la calidad de vida de los pacientes se mantuvo a lo largo de los años. Y sobre todo esto se puede evidenciar a partir luego de los 2 años de revascularización. Cuando seguimos hablando de algunos estudios, este estudio ya lo nombró mi compañera Tis, el isquemia trial, en aquellos pacientes con isquemia moderada o grave, que se los aleatorizó y se los randomizó en estrategia invasiva inicial o estrategia conservadora inicial.
podemos ver de que en aquellos pacientes, cuando vamos a evaluar los resultados, si bien en el endpoint primario el compuesto no dio una P significativa, pero sí cuando vamos a hablar un poco más de los resultados secundarios, fueron claves para las muertes de causas cardiovasculares o infarto de miocardio, la disminución de todo esto en el grupo de aquellos pacientes que se había logrado la estrategia invasiva. En este mismo ensayo isquemia, uno de los objetivos secundarios del ensayo fue evaluar el estado de salud de los pacientes relacionado con la angina que suelen presentar los pacientes con cardiopatía isquémica. Se evaluó tanto los síntomas como la función y la calidad de vida relacionados con la angina. Esto se evaluó mediante un cuestionario de angina de Seattle, en donde en la misma aleatorización de los pacientes se fue realizando este cuestionario al mes, a los 5, a los 3 y a los 6 meses, y luego cada 6 meses. Y como se puede ver en pantalla, la probabilidad de estar libre de angina en función de esta puntuación de la cual evaluaban a los pacientes, tuvo una gran diferencia a favor de la estrategia invasiva, y sobre todo fue mayor en aquellos participantes que referían angina desde el inicio del estudio. Si bien sabemos que el tratamiento inicial con aquellos pacientes que tienen arteriopatía coronaria estable es la mejor terapia médica disponible, se plantea en aquellos pacientes que presenten una estenosis funcionalmente significativa, según lo determinado por la medición de reserva de flujo fraccional, si es que la intervención coronaria percutánea, más la terapia médica óptima, por supuesto, es superior a la mejor terapia médica disponible. Si bien la gran mayoría de los estudios nos habla de cirugía, podemos ver que en cuanto a angioplastia fueron avanzando todos los estudios, fueron avanzando las técnicas, y además se pudieron sumar algunas otras técnicas, como ser justamente la reserva de flujo fraccional, por lo que se plantea este estudio. Entonces, en aquellos pacientes que tenían estenosis funcionalmente significativa, que eran medidos como menor a 0,80, se aleatorizaron ya sea a angioplastía guiada por FFR o terapia médica sola. En cuanto a los resultados, pudimos ver que hubo una diferencia significativa entre los grupos con porcentajes mayores en el endpoint primario, sobre todo en el grupo de angioplastía que en el grupo de tratamiento médico óptimo. Y esta diferencia se dio sobre todo para una tasa más baja de revascularización urgente en el grupo de angioplastía que en el grupo de tratamiento. Y, por supuesto, en el grupo de angioplastía también se desencadenaron menos revascularizaciones urgentes por infarto de miocardio o evidencia de isquemia en el electrocardiograma. Además, se pudo ver en este mismo estudio que hubo una reducción de la angina desde el inicio de los pacientes, aquellos pacientes que presentaban anginas de grado 2 a 4. Fue el grupo que fue más beneficiado. Cuando a este mismo estudio los evaluamos a los 5 años, podemos ver que la tasa de criterio de valoración principal fue menor en el grupo que fue revascularizado que en aquel grupo que fue intervenido solo con tratamiento médico óptimo. Y esta diferencia se vio sobre todo, como ya vimos también en el estudio anterior, debido a la menor tasa de revascularizaciones urgentes en el grupo que se pudo revascularizar. Cuando vamos a evaluar los metaanálisis, si bien tenemos muchos estudios que van a analizar sobre todo la diferencia que tenemos desde la cirugía
al tratamiento médico óptimo. Este es un metaanálisis que es un poco más antiguo, ¿sí? Se hizo una revisión sistemática de 7 ensayos aleatorizados que justamente comparaban la estrategia de cirugía con tratamiento médico óptimo para poder evaluar los efectos que se tiene sobre la mortalidad de los pacientes con enfermedad coronaria estable, y se pudo ver que el grupo que intervino mediante cirugía tuvo una mortalidad significativamente menor, tanto a los 5 años, a los 7 años y a los 10 años. Por lo tanto, podemos decir de que una estrategia de cirugía inicial se asocia a una menor mortalidad que el tratamiento médico óptimo solamente. Cuando vamos evaluando otros metaanálisis, este es un poco más reciente, sobre todo para poder debatir el valor que tiene realmente la revascularización coronaria electiva más la terapia médica óptima sobre la terapia médica sola, se sabe que el manejo de los pacientes estables con enfermedad coronaria tuvo una gran diferencia a favor de aquellos pacientes de que se los pudo revascularizar y se pudo intervenir, sobre todo en la mortalidad cardíaca, valorada como un endpoint primario, y el infarto de miocardio espontáneo, su asociación que tiene la mortalidad cardíaca con los criterios de valor secundario. Pudimos ver entonces con este metaanálisis que el beneficio de la supervivencia cardiovascular después de la revascularización mejoró con los tiempos de seguimiento más prolongados en los estudios y se asoció también a menos infarto de miocardio espontáneos. Y todo esto se pudo ver en la última guía publicada de síndromes coronarios crónicos, la última guía americana, en la cual esta guía recomienda la revascularización, sobre todo en aquellos pacientes que presenten angina limitante, que presenten enfermedad significativa del tronco coronario izquierdo o enfermedad de múltiples vasos, en aquellos pacientes que tengan fracciones de eyección reducida. Y además recomienda la guía que la revascularización se debe adicionar a la terapia médica óptima justamente para poder reducir el riesgo de eventos cardiovasculares como infarto de miocardio espontáneo, revascularizaciones urgentes, no planificadas o muerte cardiovascular. Entonces, como conclusión, podemos decir que se prefiere la terapia de revascularización más el tratamiento médico en aquellos pacientes que presenten enfermedad coronaria y un deterioro severo de la función ventricular por haber demostrado estos beneficios tanto a corto como a largo plazo. Y también no nos tenemos que olvidar que la revascularización da un resultado de mejoría en aquellos pacientes que presenten angina. Por lo tanto, no tan solo vamos a dar beneficios en cuanto a la supervivencia de nuestros pacientes, sino que también vamos a intervenir en la calidad de vida, que no es algo menor, por supuesto. Y en aquellos pacientes, como habíamos dicho en un principio, teníamos 3 grandes focos, que eran la prevención la prevención secundaria de nuestros pacientes, el aumento de la calidad de vida y por supuesto el aumento de la supervivencia, y con la revascularización demostramos que estamos cubriendo todos estos focos. Muchas gracias. Excelentes presentaciones, doctoras Preciado y doctora Koenig. La verdad, muy abarcativas y muy sólidas. En esta instancia le voy a dar la palabra a nuestros panelistas de lujo, el doctor Alejandro Fara y el doctor Alejandro Moroso, sin antes decirle a los invitados, a los que están acá presentes y a los que están unidos a través de la plataforma virtual, que si tienen algún aporte o alguna pregunta que quieran hacerle a nuestros panelistas, puedan levantar la mano o hacerlo a través del chat. Bueno, en honor a las presentaciones, en el orden en el que se dieron, le voy a dar primero la palabra al doctor Alejandro Moroso, que nos va a hablar de los beneficios de la terapia médica o la terapia conservativa. Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bueno, antes que nada quiero felicitarla a las dos, porque
que hicieron una brillante exposición y resumieron algo tan importante en pocos minutos, ¿sí? Con una revisión bastante extensa. Me toca estar del lado de tratamiento médico, no sé quién me puso acá, pero bueno, agradezco esta posibilidad y la participación. La verdad que no hay mucho para comentar en relación a lo que dijo Liz, en relación a la importancia del tratamiento médico, pero habitualmente tenemos una tendencia a generar controversias donde pareciera que una cosa fuera más importante que la otra. Acá lo importante que hay que tener presente es que el tratamiento médico óptimo, más la revascularización por el método que corresponda, es una sumatoria como parte del tratamiento global de la enfermedad cardiovascular. Yo creo que quería remarcar una cosa muy importante en relación al Stitch, cuando habló Florencia, porque el Stitch lo que demuestra es la importancia de detectar la presencia de viabilidad miocárdica, porque estamos hablando de pacientes con enfermedad coronaria de múltiples vasos y con disfunción ventricular izquierda, con un deterioro severo por debajo de 35%. Ese era el grupo del Stitch, pero la importancia del Stitch, demostrando los resultados de los beneficios de la revascularización con la cirugía de bypass, sobre todo estuvo determinado por la presencia de viabilidad. Cuando uno determina que hay viabilidad miocárdica, y ellos lo valoraban con SPECT o con ecoestrés con dobutamina, esos pacientes tenían mayor beneficio cuando uno asociaba el tratamiento médico óptimo a la cirugía de bypass. Creo que ese es el concepto más importante, ¿sí? Cuando uno habla de tratamiento médico óptimo y uno se remonta al pasado, al Courage y al estudio isquemia, que son tal vez los estudios emblemáticos que mostraron la importancia del tratamiento farmacológico, fíjense que son dos estudios donde hablan de pacientes con enfermedad coronaria, pero que no son de este grupo. Estamos hablando de los pacientes con enfermedad coronaria severa de múltiples vasos y con deterioro severo de la función ventricular. Pero lo importante es, lo que dejan estos dos estudios es el concepto de el tratamiento médico óptimo, ¿sí? Como parte fundamental de la terapia junto con la revascularización. En el estudio Revival, que nombraron también, cuando hablan de tratamiento médico óptimo en estos pacientes con disfunción ventricular severa, también casi un 60% de pacientes tenían dispositivos de resincronización cardíaca y CDI. Entonces, cuando uno habla de tratamiento médico óptimo, hoy ya tenemos que pensar en muchas alternativas farmacológicas y no farmacológicas, ¿sí? Y a esto, por último, hay que sumarle, porque no se olviden que cuando uno habla de riesgo residual en estos pacientes, hoy ya hay líneas de trabajo donde están tratando en este grupo de pacientes, que todavía obviamente esto a futuro, del uso de colchicina como parte del manejo del riesgo residual cuando hablamos de tratamiento médico óptimo, ¿sí? Entonces, nadie duda de los beneficios del tratamiento médico óptimo, pero en pacientes con disfunción ventricular severa, con enfermedad de múltiples vasos, como ya lo demostró el Stitch, que es tal vez, y el seguimiento a 10 años del Stitches, son los estudios emblemáticos que muestran la importancia de la revascularización en este grupo de pacientes, sobre todo en el Stitch con cirugía de bypass, para disminuir mortalidad, disminuir internación y demás. Entonces, y mejorar la calidad de vida. Así que es importante determinar viabilidad. No es hacer cirugía sin saber esto. Me parece que esto es muy importante a tener presente. Y todas las alternativas de tratamiento farmacológico que podemos tener hoy para este grupo de pacientes sumado a la revascularización. Bueno, muchas gracias a todos.
Bueno, muy bien. Le doy la palabra entonces al doctor Alejandro Fara para que nos haga su aporte respecto al rol de la revascularización asociado a la terapia médica óptima en estos pacientes. Gracias, Matías. Primero quiero agradecer la invitación y compartir la mesa con tan distinguidos colegas. Quiero felicitar también a Alejandra López Facchini por la tarea que está haciendo en la sociedad. Me parece que lo que hace es muy convocante y se ve reflejado en la cantidad de asistentes que tenemos hoy. Así que felicitaciones. Y a mí me parece que hay un punto bien importante que por ahí obviamos, que es cuál es la clínica del paciente. Porque uno puede tener la misma anatomía y la misma fracción de eyección y que la clínica sea distinta, y lo que manda qué conducta tomar es la clínica. Si uno ve una anatomía, por ejemplo, una DA ocluida en tercio proximal, ¿qué tiene ese paciente? No sabemos, puede tener angina crónica y circulación colateral, puede tener un evento coronario agudo o puede tener insuficiencia cardíaca. Y cada cuadro es distinto más allá de la anatomía, aunque sea igual la anatomía. Y lo mismo pasa con la fracción de eyección. Todos sabemos que hay insuficiencia cardíaca en distintos grados con la misma fracción de eyección. Así que por ahí la fracción de eyección conservada y distintos grados de insuficiencia cardíaca. ¿Por qué digo esto? Porque el pronóstico, que es lo que nos interesa de los pacientes, cómo mejorar el pronóstico, depende principalmente de la clínica. Podemos tener la misma anatomía y el mismo ventrículo y que la clínica sea diferente, y la clínica va a marcar el pronóstico más que los otros dos factores. Si uno pudiera hacer una escala de cuál es el factor pronóstico más importante, primero estaría la clínica, segundo la fracción de eyección y tercero la anatomía coronaria. Así que no podemos solamente ver los estudios desde la anatomía y la función ventricular si no vemos la clínica. ¿Por qué menciono esto? Porque si volvemos a mencionar todos los estudios que repasaron nuestras dos disertantes, el RITA, el CAS, el STITCH, el isquemia, el revival, el STITCH con su seguimiento a 10 años, todos tienen por ahí excluida la clase funcional o tienen excluidos algunas fracciones de eyección, ¿sí? Así que a mí me parece que, y todos incluyen por deterioro de función y enfermedad y extensión de la enfermedad coronaria. Yo creo que tenemos que prestar mucha atención a la clínica del paciente. Si un paciente tiene clínica principalmente isquémica, y con esto me refiero a angina, están claras las guías. Hay una guía de revascularización que habla de angina refractaria. Y si vemos esa guía, que es la guía americana, publicada en el año 2021, los pacientes que se benefician son los que tienen vamos a hablar de los que tienen fracción de eyección deteriorada, que es el tema de hoy, los que tienen fracción de eyección de 30 y 50%. Porque sabemos que los que tienen una fracción de eyección muy baja, por más que hagamos muchas cosas, su pronóstico es malo, ¿sí? Entonces, los que tienen una fracción entre 35 y 50 sí deben ser revascularizados. ¿Cómo se revasculariza? Bueno, eso depende del syntax. Si tienen un syntax muy alto, irán a la cirugía, y eso demostró más beneficios. Si tienen un syntax no tan alto, un intermedio o un bajo, podrán beneficiarse con intervencionismo. ¿En qué pacientes que tengan una fracción de eyección muy baja, o sea, menos de 35%, podemos demostrar beneficios? En los que tengan un área isquémica muy marcada y que se pueda recuperar. Y ahí hace ruido un poco los pacientes excluidos del Courage, por ejemplo, donde los que tenían una ergometría de alto riesgo eran excluidos. Bueno, esos son justamente los que se benefician con revascularización. Entonces, igual que los que se excluyeron en el revival que tenían ANGOR clase 3. Esos son los que se benefician. Si los excluimos, los estudios no van a dar el resultado que esperamos, por supuesto, van a dar como que todo es lo mismo. Tenemos que incluir los que realmente se benefician. Yo, para terminar con esta parte, creo que debemos dejar claro a quién tenemos que revascularizar sí o sí con enfermedades de múltiples vasos. Primero, los que tienen síndromes coronarios agudos. No es el tema de hoy, pero ahí tiene que quedar claro que el síndrome coronario agudo se revasculariza. De los que tienen enfermedad crónica, si un paciente tiene buena fracción de eyección y es refractario al tratamiento farmacológico para ANGOR,
lo que vamos a lograr es beneficio con respecto a angina, pero no a sobrevida. Si un paciente tiene buena fracción de eyección, pero tiene muy mala, una prueba funcional muy mala con isquemia a baja carga o un gran monto isquémico, ese paciente obviamente tiene que revascularizarse. Los que tienen los pacientes que en los estudios se cruzan, por ejemplo, los pacientes de Stitch que se cruzaron de tratamiento farmacológico a terapia invasiva, también son un grupo significativo. En algunos estudios son el 30%. Se cruzan de terapia farmacológica a tratamiento invasivo. Entonces, hay algunos pacientes en los que están asignados primero a tratamiento farmacológico, pero se benefician también por la terapia invasiva. Finalmente, tener en cuenta que los pacientes diabéticos y con enfermedades de múltiples vasos, y mientras la anatomía sea más compleja, es mejor la cirugía que la angioplastia. No sé si queda alguna duda o algo que yo pueda responder con respecto a esto. Excelente, Alejandro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu aporte. Tengo, bueno, entre los participantes acá presentes y entre la sala virtual tengo al doctor Daniel Antonio, que levantó la mano en la sala virtual. Doctor Daniel, si quiere hacer algún aporte o alguna pregunta, lo escuchamos. Sí, ¿qué tal? Buenos días. ¿Se me escucha ahí? ¿Hola? ¿Te escucha bien? Ah, perdón, es que voy en el auto. Bueno, la verdad que ha sido una presentación muy buena. Felicito a los disertantes y a los panelistas. Y creo que es un tema muy controversial, ¿no? Un tema muy bueno. La verdad que me interesó mucho el Ateneo y hay conceptos claros que quedaron. Pero principalmente la revascularización nos juega en un terreno bastante sombrío, con un pronóstico bastante desfavorable en pacientes, que justamente es el tema de hoy, pacientes con insuficiencia cardíaca. Ya con menos de 35% de fracción de eyección, entendemos que el paciente con miocardiopatía isquémica tiene pésimo pronóstico, ¿no? Esos estudios que mencionó la doctora Koning creo que son muy importantes. El estudio Stitch, que tampoco probó mucha diferencia entre la revascularización, el estudio inicial, después sí se probó en algunos puntos, excepto la mortalidad, el beneficio de la revascularización quirúrgica. Con respecto al estudio REVIVE, que se hacía la revascularización con angioplastía, ¿verdad? Pero también yo entiendo de que esos pacientes deberían ser manejados por un HER team y por un equipo quirúrgico que realmente tenga en cuenta algunos puntos muy importantes de la revascularización. Probablemente el paciente que tenga 35% de fracción de eyección y sea ingresado a una sala quirúrgica para revascularización, porque también se tiene que entender que la angioplastía en estos pacientes no va, eso probó el estudio de REVIVE, como se dijo. No es fácil porque probablemente se tenga que usar circulación o ECMO, o bueno, balón de contrapulsación, que creo que tampoco lo tenemos. Muchos de los pacientes deberían hacerse pulso de levosimendan antes de la cirugía. Entonces, creo que es un contexto bastante para manejarlo en equipo, y equipos que realmente tengan el concepto de bien arraigado. La pregunta a los panelistas es lo siguiente: ¿qué hacemos en nuestro medio hoy? Un paciente con 35% de fracción de eyección, que esté en clase funcional 3, con todo el tratamiento médico o con las dosis máximas que el paciente esté tolerando. ¿Qué tipo de revascularización realmente hoy en día o acá en Salta, nuestra población, le podemos ofrecer? O directamente podríamos pensar directamente derivarlo a trasplantes a ese paciente. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, por favor, doctor. Sí. Bueno, muy bueno tu aporte. Mirá, nosotros acá en el hospital vemos muchos pacientes de estas características, ¿sí? Creo, como comenté recién y como demostró el Stitch, la indicación clase 1
de la última guía de revascularización publicada en el JAC en el 2021, ponen como indicación 1, como lo mostró Florencia, básicamente sustentada por la publicación del Stitch y algunos metaanálisis, ¿sí? Obviamente que estamos hablando de pacientes complejos, ¿sí? Uno debería tener todo el arsenal terapéutico, dispositivos de asistencia ventricular y demás, pero me parece que hay que darle la oportunidad a un paciente que tiene disfunción ventricular severa, que esté sintomático, como dijo Alejandro, que no esté respondiendo al tratamiento médico farmacológico efectivo, que hay que darle la posibilidad de revascularizarlo, dando de este grupo de pacientes con cirugía de bypass, que es lo que demostró ser el método ideal para revascularizar, ¿sí? Muchas veces, y eso lo sabemos en lo cotidiano, que el postoperatorio es bastante complejo, muchas veces necesita soporte vasoactivo, pero yo no pensaría en un trasplante cardíaco inicialmente en estos casos, ¿sí? Como vos bien dijiste, también es una opción hacer pulso de levosimendan antes de la cirugía, pero iría a revascularizarlo con el método que tenemos disponible. Así lo hacemos acá en el hospital, y está más que claro que el riesgo y la mortalidad de estos pacientes es muy diferente al resto de los pacientes, ¿sí? Pero una vez que se revascularizan con apoyo vasoactivo, probablemente estos pacientes, cuando empiecen a mejorar todo ese músculo hibernado que tienen, más allá del postoperatorio complejo, salen adelante, ¿sí? No hay que desconocer de que la mortalidad es mayor que los pacientes que no tienen disfunción ventricular severa. Así que yo acá en Salta, y sin lugar a duda, propondría revascularizarlo con cirugía de bypass. Y bueno, obviamente nosotros estamos trabajando a futuro para poder tener dispositivos de asistencia en el caso de que sean necesarios. No siempre es necesario. En algún momento, cuando teníamos balón de contrapulsación acá en el hospital, en los primeros años de que empezó la cirugía, lo usamos en algunos casos puntuales, pero no en todos los pacientes, ¿sí? Daniel, doctor Daniel Antonio, mucho gusto y gracias por tu pregunta y tu aporte. Yo quiero hacer una pequeña observación. Viste que vos dijiste en el Reviver, demostró que la angioplastia no va, o que el intervencionismo no va para los pacientes con insuficiencia cardíaca y con baja fracción de eyección. Yo quiero recordarles que los estudios son poblacionales y dentro de ese grupo sí hay pacientes que se benefician. No es que está negada la angioplastia para ese grupo de pacientes. Y lo mismo con todas las otras terapias para todos los otros estudios. Los estudios hablan de población, no hablan de cada paciente en particular. Entonces, el mérito nuestro estaría en identificar de este paciente que vos pones como ejemplo, que tiene baja fracción de eyección y enfermedad coronaria extensa, con clase funcional 3-4, o sea, es un paciente que tiene mal pronóstico con lo que le hagas, ¿sí? Eso es primero. Tiene mal pronóstico con cualquier cosa. Ahora, dentro de ese grupo con mal pronóstico, tenemos que tratar de identificar a cuál podemos salvar. Yo creo que ahí entra mucho la clínica, las pruebas funcionales, y las pruebas funcionales no siempre son con esfuerzo, a veces son con eco, para ver si hay un área extensa de viabilidad o no. Por supuesto, si no hay un área extensa de viabilidad, nada va a servir. Pero si tenés un área de isquemia extensa, un área de viabilidad extensa, no podés negarle el tratamiento. Y el tratamiento puede ser con cirugía o con angioplastia, depende de la anatomía. En eso nos ayuda el Syntax, pero no lo define todo, depende de la anatomía y también depende de los recursos que tengas para hacer la cirugía o el procedimiento por intervencionismo. Así que yo creo que el gran esfuerzo lo tenemos que poner en identificar quiénes se benefician, no negarle el tratamiento a todos. No lo mandaría inicialmente a trasplante. Primero buscaría de ayudarle con, si es que tiene algo para ayudarle con algún tipo de intervención y por supuesto tratamiento médico óptimo. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, no Y da lo tiempo. último, si habrá una última pregunta.
viabilidad, ¿cómo buscamos actualmente, digamos, que en SPEC, por ahí uno dice un monto isquémico alto, bueno, uno dice, bueno, puede tener viabilidad, monto isquémico necrótico alto, probablemente no tenga viabilidad, pero realmente la búsqueda por ahí de viabilidad es también un desafío. La revascularización en estos pacientes, ¿ustedes la guían según la viabilidad también? Deberíamos guiarnos por eso, pero la viabilidad no es solamente una prueba funcional. La viabilidad empieza con la clínica, por ejemplo, si el paciente tiene angina o no, no solo disnea. Si tiene un electrocardiograma donde no todo es onda Q o QS, y si tiene espesor parietal en el eco, ¿sí? Si el espesor de la pared del ventrículo es menor de 6, probablemente no haya viabilidad, y si hay mayor de 6, uno cree que sí, y hay que evaluar cuánto territorio del ventrículo está viable, porque si no tenés viabilidad solo en un segmento, probablemente no lo ayudes. Ahora, si tenés toda la cara anterior con un buen grosor parietal, y no está disquinética, sino que está hipo o aquinética, y bueno, probablemente ese paciente sí se beneficie revascularizándolo. Así que antes de la cámara gamma o del PET en su momento, primero está la clínica, el electro y el eco. Muchas gracias, doctor. Te quería agregar algo, Daniel. Hablando de esto de viabilidad, el Stitch, acordate que usaba OSPEC, de los 17 segmentos buscaba que más de 11 muestren viabilidad. Y en el eco con dobutamina, de los 16 segmentos, tenía que tener por lo menos más de 5, ¿sí? Entonces, bueno, son los dos métodos, pero hoy no hay que olvidarse de la resonancia magnética cardíaca, ¿sí? Como un elemento importante también para determinar viabilidad. A ver, si uno puede determinar viabilidad, es fundamental. Justamente cuando uno analiza los resultados del Stitch, el grupo que no tenía viabilidad le iba mal con la cirugía. Entonces es importante, antes de plantear la revascularización, determinar la presencia o no de viabilidad, que como dijo Alejandro, la clínica ayuda, el electrocardiograma también te muestra, si vos tenés necrosis extensa en toda la cara anterolateral, y es muy probable que viabilidad no tenga, pero bueno, después el espesor de la pared por eco, y bueno, si uno pudiera echar mano al SPEC, a ecodobuta, ecoestrés o resonancia, mucho mejor para poder definir un paciente que de por sí tiene un riesgo de muerte y mortalidad muy alto. Entonces hay que saber si lo que le estamos ofreciendo le va a dar un beneficio o no. Eso me parece fundamental. Excelente, Alejandro. Gracias. Bueno, en honor al tiempo, vamos a dar por finalizado ya este Ateneo, sin antes agradecerle a toda la audiencia, a todos los participantes, agradecerle al doctor Fara y al doctor Amoroso, nuestros panelistas de lujo, la verdad, y también quiero agradecerles y felicitar a las disertantes, a la doctora Preciado y a la doctora Koenig, que la verdad que la excelencia de las presentaciones que nos han dado hoy denotan esta excelencia académica que hoy en día las caracteriza. Yo como compañero y ahora como jefe saliente, placer ver todo el crecimiento que han tenido, que es el fruto de la dedicación con los pacientes y con el hospital durante todos estos 4 años, así que la verdad que las felicito. Y en nombre de la sociedad, como moderador, y en nombre de la residencia, les agradezco por su participación, y bueno, los esperamos en el próximo Ateneo de la Sociedad de Cardiología de Salta. Muchas gracias. Gracias. Gracias y felicitaciones. Voy cortando. Saludos.